Hermanos, esto sería la lección número 16. Dios es inmutable. Dios es inmutable. Hermanos, ser inmutable en sí mismo no es una perfección. En sí misma, ser inmutable no es tal cual una perfección. ¿Pueden imaginar la horrible realidad de los ángeles caídos, los demonios, los cuales ya no pueden regresar a su estado original, sino que en un sentido se encuentran como seres inmutables, sellados en condenación? ¿O pueden imaginar la condición de un hombre en donde ya no puede ser transformado o nacer de nuevo espiritualmente? Así que ser inmutable en sí mismo no es algo bueno, no es algo perfecto, no es algo excelente. La inmutabilidad es solo una perfección porque la inmutabilidad está o es de Dios. Y ser inmutable en Dios sí es excelente, porque Él es el ser perfecto del cual nada mayor se puede pensar, y por lo tanto es excelente ser ese ser perfecto y ser inmutable. En Él sí es una excelencia. Y me gustaría, hermanos, compartir con ustedes este atributo del ser de Dios. Hermanos, hasta ahorita hemos enfatizado más, o hemos estado enseñando principalmente los atributos que definimos en lecciones pasadas como atributos que... ¿Quién se acuerda de nuestra bifurcación, de nuestra división de los atributos de Dios? 2. Comunicables e incomunicables. ¿Cuáles son los atributos incomunicables? Aquellos que están en Dios y que en la criatura no tienen una relación tan clara, no se comunican. Dios es amor. ¿Eso es un atributo comunicable o incomunicable? Comunicable, porque Dios nos hizo seres que podemos amar. Ahora, no amamos nunca como Dios, ¿sí? Pero al menos podemos amar. Ok, estamos viendo atributos como, ¿qué llevamos hasta ahora? Aceidad. Dios es de sí mismo. Ahora vamos a ver inmutabilidad, ¿sí? Dios no cambia. Esos son atributos que Dios no comparte con la criatura. Solo Dios es inmutable. Solo Dios. Esto quiere decir, hermanos, que estos atributos que hemos visto por un par de semanas enfatizan la trascendencia, o lo que llamamos en lecciones anteriores la otreidad de Dios, ¿sí? La otreidad de Dios quiere decir que Dios es realmente distinto a nosotros, que no es que simplemente sea más que nosotros, mayor que nosotros. Dios es esencialmente distinto, esencialmente distinto. Y comencemos a ver este atributo, en primer lugar, con el testimonio bíblico. Abran sus Biblias en el Salmo 102. Hermanos, el Salmo 102 es un salmo que nos habla de la fragilidad del pueblo. Y en este salmo tenemos el testimonio bíblico de que Dios es inmutable. Comparado con la fragilidad del hombre, Dios es inmutable. Ahora, alguien puede decir, ¿cómo que vamos a ver el testimonio bíblico de la inmutabilidad de Dios si la Biblia deja claro que Dios está en movimiento?
No vemos a Dios primero creando, después juzgando, después vistiendo a Adán y a Eva, después caminando, después enviándolos fuera. ¿Cómo dices que hay testimonio bíblico de que Dios es inmutable si lo que vemos hacer a Dios es estar en acción? Dios está en acción, en operación. Pues hermanos, a pesar de que la Biblia nos presenta a Dios en movimiento, en acción, no obstante, la reflexión teológica de los autores de la Biblia, guiados por el único autor principal o el supremo autor, Dios Espíritu Santo, nos revelan que Dios en realidad es inmutable. Por ejemplo, vamos al Salmo 102. Salmo 102. Salmo 102, hermanos, me gustaría leerlo completo, pero simplemente vamos a leer los últimos versículos, versículo 25 al 28. Desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. Según la opinión de Juan Calvino, este salmo es una oración que parece haber sido dictada al fiel cuando estaba pereciendo en la cautividad babilónica. Por ejemplo, vean los primeros versículos del Salmo. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Y después habla de que este salmista ama las puertas de Sión. Aún el polvo lo aprecia. Así que la opinión de Calvino parece ser la correcta. Este salmo es una oración en medio de la cautividad. El pueblo está cautivo por sus pecados. Jerusalén está destruida y están clamando: Dios, ven, Dios, libéranos, Dios, restauranos, Dios, vuelve a edificar Jerusalén. Y en medio de ese clamor tenemos esta expresión: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hermanos, si lo que dice Calvino y además otro teólogo llamado Diodati concurre, que él dice, al parecer este salmo fue escrito hacia el final de la cautividad babilónica para ser una forma de oración para la restauración del pueblo de Dios de acuerdo a la promesa. Si estos hermanos tienen razón de que este texto, esta oración fue hecha cuando el pueblo estaba en cautividad, hermanos, tiene mucha fuerza los versículos 25 en adelante, tienen mucho sentido. Porque vean esto, el pueblo está devastado, el pueblo está sufriendo, el pueblo se encuentra en un juicio. Y en medio de ese juicio, en el versículo 25, el salmista dice: Señor, Señor, tú fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos, Señor. Estamos en dolor, estamos en sufrimiento, pero ¿no tendrás tú, quien creaste los cielos y la tierra, poder para librarnos de esta condición? El salmista está descansando, hermanos, en quién es Dios. Dios es este ser capaz de crear el cielo y la tierra de la nada. ¿No podrá restaurar al pueblo de Israel? ¿No podrá volver a levantar las murallas de Jerusalén?
Esa es la confianza del salmista. Señor, tú lo creaste todo. Así que si lo que el pueblo pedía era restauración, recordar la omnipotencia de Dios era muy adecuado. Pero después, hermanos, notemos que el salmista destaca la permanencia de Dios en comparación con los cielos. Vean esto. El salmista está diciendo, Señor, estamos en cautividad, estamos sufriendo, pero tú nos puedes libertar porque tú creaste los cielos. Y después lo que parece hacer el salmista es decir, Señor, es más, los cielos no son nada en comparación tuya. O sea, si tú creaste los cielos y la tierra, que eso es algo muy grande para nosotros, podemos confiar en ti, pero aún los cielos te son como nada. Eres mucho más grande que los cielos. Vean los versículos 26 en adelante. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y ellos todos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Hermanos, eso es lo que Israel no tenía en ese momento. Tenían temor porque estaban cautivos bajo Babilonia. Pero él dice, Señor, tú restaurarás nuevamente las murallas y los hijos de tus siervos habitarán en seguridad. Notemos entonces que primero alaba el salmista a Dios por su poder para crear, pero después alaba a Dios por la superioridad y más grande majestad de Dios sobre los cielos. Hermanos, si hay algo que para nosotros parece permanecer, eso es la tierra y los cielos. La tierra que ahora pisamos ya fue pisada. El hogar en el que ahora vivimos probablemente ya fue habitado. Y si no en el mismo hogar, es probable que nuestras casas sean una reconstrucción de algo anterior. Hermanos, ese es el punto del autor de Eclesiastés. Ya, los mares ya han sido navegados. Las transacciones ya se han hecho. Los negocios ya se han llevado. No hay nada nuevo debajo del sol, diría Pastor Salomón. ¿Qué le podemos afectar a la tierra? ¿Qué podemos afectar a los cielos? Hermanos, lo que los hombres hacen debajo de los cielos, en nada lo afecta. Y dirá alguien, sí, la contaminación. Hermanos, ¿quién podrá afectar ese planeta que habita en los cielos? ¿Quién podrá moverlo? ¿En qué le afectará? Hermanos, si algo parece permanecer, es el cielo y la tierra. Es más, yo sé que todos aquí tienen diversas preocupaciones. Por ejemplo, alguien puede estar preocupado por el examen de mañana. Alguien puede estar ansioso, un hermano, por alguna junta con su jefe. Alguien puede estar preocupado porque la moneda sube o baja, si nuestro carro va a amanecer o va a desaparecer de alguna forma. Nuestra salud puede moverse y eso genera ansiedad, pero estoy seguro, hermanos, que nadie aquí se levanta por la mañana y se pregunta, ¿estará la tierra todavía y el cielo? Eso es algo que damos por sentado, porque para nosotros, si algo permanece, si algo queda, si algo se sostiene, cuando todo se mueve, esos son los cielos y la tierra. Pero en comparación con la permanencia y constancia de Dios, con la inmutabilidad de Dios, los cielos, hermanos, no son más que vestiduras que se envejecen. Son como vestidos que mudas. En comparación con la inmutabilidad de Dios, los cielos van a pasar. Estos van a dejar de ser. Ahora, yo creo que eternamente los cristianos, los justos, van a vivir en cielos nuevos y tierra nueva. Pero el punto del salmista es que en comparación con la permanencia de Dios, los cielos y la tierra no se sostienen a sí mismos.
se sostienen por Dios, mientras que Dios es de sí mismo. Hermanos, razonen conmigo esta meditación del salmista. Punto A. Estamos desolados en la cautividad. Eso está pensando el salmista. Estamos en sufrimiento. Punto B. Pero nuestro Dios creó los cielos. Él nos podrá librar. Nuestro Dios creó los cielos. Él tiene poder. Oh, hermanos, qué confianza es tener este Dios que creó los cielos y la tierra por el puro fiat, puro fiat de su palabra. C. Pues aquel que creó los cielos permanece para siempre. Pues aun cuando estos dos testimonios de su poder perezcan, eso no nos espanta, pues tú permaneces para siempre. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Hermanos, aquí está la base bíblica y exegética para el atributo que vamos a meditar en esta tarde, la inmutabilidad de Dios. O sea, Dios es sin mutación. Cuando decimos que Dios es inmutable, la palabra o la in es negación, sin mutación, sin cambio. Eso enseña la doctrina de la inmutabilidad. En Dios no hay cambio. Así que a la luz de esto, a la luz de este texto, podemos estar de acuerdo con la frase de Herman Bavinck, la cual tienen en sus notas. Dice, de un primer vistazo, esta inmutabilidad parece tener poco apoyo en las Escrituras, porque ahí Dios es visto como estando en la asociación más vital con el mundo. En el principio Él creó los cielos y la tierra, y de esta manera se movió de no crear a crear. Y desde el principio Él es, por así decirlo, un copartícipe en la vida del mundo y especialmente de su pueblo Israel. Él viene y va, se revela y se oculta, aparta su rostro en ira y nos lo vuelve a mostrar en gracia. Sí, hermanos, aparentemente la doctrina de la inmutabilidad de Dios no tiene sustento. Pareciera ser opuesta a la narración de la Biblia, pero según la misma narración de la Biblia, cuando el autor empieza a describir lo que Dios es, Él termina concluyendo que Dios es inmutable, sin mutación. Así que tenemos un gran trabajo que hacer en esta lección, porque ya establecimos dos cosas. La Biblia habla de Dios en movimiento, pero la Biblia habla de Dios en no movimiento, en inmutabilidad, sin mutación. Así que lo que me gustaría hacer en lo que resta de esta lección es abundar en el concepto y tocar algunos puntos que pueden ser de duda para la mayoría. Comencemos ampliando el concepto de la inmutabilidad. A la luz de la evidencia bíblica, la definición de John Brown de Haddington es muy apropiada. Él dice que la inmutabilidad de Dios es aquella propiedad esencial. Hermanos, propiedad esencial. Ya ustedes ya fueron un tanto enseñados en este lenguaje. Propiedad esencial. ¿Cuál es lo contrario a esencial? Accidental. Accidental es algo que se adquiere aparte de la esencia. Esencial es algo que es parte del ser. Ya lo hemos hablado. Hay algo que podríamos decir que para que el perro sea perro tiene que tener cierta perrunez. Hay cierta perrunez. Pero si vemos un perro café o un perro negro, eso es algo accidental. No cambia la esencia del perro. Sigue teniendo la esencia perrunesca, simplemente con un accidente.
que es negro o café. En el hombre hay cosas esenciales y cosas accidentales. Por accidentales no quiere decir accidentes, quiere decir cosas que se añaden a la esencia. Por ejemplo, ¿qué es esencial para que el hombre sea hombre? Que tenga la imagen de Dios, ¿sí? Eso es esencial, que tenga la imagen de Dios. Pero si un hombre tiene el pelo café o blanco, no lo hace menos hombre, eso es algo accidental. Entonces, habiendo refrescado sus mentes de algo que ya conocían y no necesitaban que les recordara, regresemos a la definición de John Brown de Haddington. La inmutabilidad de Dios es aquella propiedad esencial, absoluta, por la cual Él, desde toda la eternidad y hasta toda la eternidad, es sin ninguna alteración o cambio. O en las palabras de William Shedd, la inmutabilidad de Dios es la inalterabilidad de su esencia, o sea, sin alteración de su esencia, atributos, propósitos y conciencia. Cuando pensamos en la inmutabilidad de Dios, debemos hacer algunas distinciones para comprenderlo mejor. Hermanos, Dios es inmutable en primer lugar en su esencia. La esencia de Dios, o sea, lo que llamamos la divinidad, lo que hace ser a Dios el ser perfecto que es. Esto es la suma de todos sus atributos. La suma de todos sus atributos, todo lo que Dios es inmutable. Todo. No hay, entre comillas, parte del ser de Dios, o mejor dicho, no hay ninguna perfección del ser divino que esté en capacidad de cambiar. Su justicia es inmutable. Por eso dijo Charnock, el puritano Charnock, olvidé su nombre, Stephen Charnock. Por eso dijo que la inmutabilidad de Dios es como el adorno de todas las otras perfecciones de Dios. Dios es justo, pero su justicia es inmutable. Dios es amor y su amor es inmutable. Hermanos, ¿qué quiere decir inmutable? Sin variación. El amor de Dios no aumenta ni disminuye, sino que permanece infinito desde el siglo y hasta el siglo. Este es nuestro Dios. Hermanos, ¿por qué Dios no puede cambiar? Porque si cambia, la pregunta es, ¿hacia qué cambia? Nosotros como criaturas cambiamos. Cambiamos hacia mal o desmejora y cambiamos hacia mejor. Pero si Dios cambia, ¿hacia dónde lo hace? ¿Puede su amor mejorarse? Si es así, eso quiere decir que nuestro Dios no es perfecto, sino en proceso de mejora. Él no es Yahvé, Él no es el yo soy el que soy, yo seré el que seré. Él es yo soy el que estoy siendo cambiado. No, pero Dios es inmutable. Él es el que es. Dijo Thomas Watson, en Dios no hay nada que parezca como cambio, ni para mejor, ni para peor, ni para mejora, porque entonces Él no sería perfecto. No para peor, porque entonces Él cesaría de ser perfecto. Me gusta esta forma de ver el punto. Si decimos que Dios cambia, Dios es perfecto, ¿no es verdad? Dios es perfecto. ¿Es verdad? Porque si no hay que empezar con la doctrina de Dios. Dios es perfecto, hermanos. Entonces, el cambio que Dios puede tener, hermanos, ¿para dónde es? Si Dios es perfecto, ya no es mejorable, ya es tan perfecto como puede ser. Para el único lugar donde Dios puede cambiar es para peor. Y eso es imposible que pase en el ser de Dios, si no, no sería perfecto. Si hay un ser perfecto que puede dejar de serlo, es imperfecto.
Miren lo que dice A.W. Pink. Él no puede cambiar para mejor porque Él ya es perfecto. Y siendo perfecto, no puede cambiar para peor. Esto es, si Dios es perfecto, no puede cambiar para mejor porque ya lo es. Por otro lado, no solo Dios no puede cambiar porque ya es perfecto y no puede empeorar, no puede devenir. Además, todo cambio, hermanos, todo cambio que pasa por dos razones. Por una decisión voluntaria del que es cambiado o por algo externo que nos hace cambiar. Niños, déjenme explicarles esto con algo que les va a sonar muy familiar. Hay veces que el niño en realidad quiere dejar de tener el corte de cabello que trae. Entonces, voluntariamente él dice, papá, mamá, quiero cortarme el pelo, pero me lo quiero cortar así. En esa instancia, el niño va a cambiar por un acto voluntario. La pregunta es, ¿puede Dios cambiar bajo su propia decisión? Hermanos, esto pondría en el ser de Dios una gran batalla. ¿Por qué? Déjame explicarte. Si Dios es perfecto, pero su voluntad quiere cambiar, eso pondría una contraposición en cuanto a su perfección y su voluntad. Porque si ya es perfecto en amor, ¿por qué quiere cambiar en cuanto a su amor si ya es perfecto? Esto pondría lucha en el ser divino. Por otro lado, hay veces que el niño dice, no me lo quiero cortar, lo quiero así. Y entonces, por una fuerza mayor, si la mamá no puede, pues no, esperemos que obedezca a la voz de la mamá. Pero imaginemos que no, en otra iglesia, en otro lugar. La mamá no puede convencer al niño, entonces tiene que llegar la fuerza del papá. Entonces, por una fuerza mayor, el niño va a ser puesto a cambio. Si Dios no cambia internamente por su propia voluntad, pero alguien dice que sí cambia, eso es porque algo externo lo mueve a cambiar. La respuesta es que si eso es verdad, Dios no es el ser absoluto del cual hablamos lecciones pasadas. Dios no es Yahvé, el yo soy el que soy. Dios es un Dios, entre otras fuerzas que lo hacen ser diferente de lo que es, dependiendo del poder de la fuerza. Hermanos, Dios, no hay nada externo a Dios que lo empuje o lo mueva a cambiar. Es imposible que Dios cambie en su esencia. En primer lugar, porque entre su voluntad y entre sus perfecciones hay perfecta armonía. Lo vamos a ver próximamente. No sé, en la lección 30 quizá, cuando lleguemos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él desea, Él está pleno como Él es. No hay deseo de cambio en Dios. Pero no solo no hay deseo de cambio, no hay ninguna fuerza externa que lo haga cambiar. Ok. Dios es inmutable en su esencia. ¿En qué otras cosas es inmutable Dios? Bueno, dijimos que en todos sus atributos. Veamos algunos de ellos. Dios es inmutable en su conocimiento. Hermanos, y mientras voy avanzando en esto, quiero mostrarles por qué esta doctrina puede ser de gran consuelo para la iglesia de Cristo. Porque hasta ahorita alguien puede estar pensando, bueno, eso está muy bien, pero está todavía un poco arriba. La inmutabilidad de Dios, ¿cómo me afecta? ¿Cómo me afecta a mí? Veamos la inmutabilidad de Dios en relación con su conocimiento. Dios conoce todas las cosas por lo que es llamado un simple acto. Hermano, ¿cómo conoces tú? Tú y yo conocemos por proceso, ¿sí? Por silogismo. Tú y yo conocemos a través del tiempo. Hoy sabemos algo. Leemos un libro, sabemos un poco más. Dios conoce todas las cosas en un simple acto. O sea, Dios no tiene que razonar. Dios no está en el proceso de decir, sacar conclusiones lógicas y demás. Dios conoce todo en un simple acto. Y su conocimiento es inmutable. Dios no aprende. Dios no aprende. No hay algo que Dios comience a conocer.
Si Dios puede crecer en conocimiento, no tenemos bases por las cuales podemos confiar en Él. Porque hermanos, decimos que Dios dirige nuestras vidas. Y eso es un consuelo solo si Dios es inmutable en su conocimiento. Porque si Dios no es inmutable en su conocimiento y puede aprender, ¿quién nos asegura que la decisión de ayer de Dios para con mi vida, esa prueba que tuve particular para con mi vida, es la mejor si Dios no sabía estas cosas? Solo porque Dios es inmutable, podemos en medio de las pruebas decir, Señor, tú sabes lo que haces, porque Dios conoce el futuro, Dios conoce todas las cosas existentes y todas las cosas posibles en un simple acto, de tal forma que su conocimiento, por decirlo así, informa su sabiduría, y su sabiduría, o sea, su consejo, su dirección, es siempre perfecta. ¿Por qué es importante que Dios sea inmutable? Porque si no, no podríamos confiar en Él. Hermano, la prueba en la que estás, que has estado o vas a estar, fue puesta por Él, como lo llama nuestra confesión, sapientísimo Dios. El sapientísimo Dios. De hecho, ese es el punto de Santiago capítulo 1. Abran sus Biblias en Santiago. Santiago 1, 17. De seguro nuestro hermano Irán ya predicó este texto a ustedes, así que solo refrescaré sus memorias. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, lo que viene tratando Santiago es algo dedicado a la iglesia. Santiago viene tratando la cuestión de las diversas pruebas. Hermanos míos, si algunos... como dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. No piense que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ese es el tema que Santiago viene tratando, la cuestión de las pruebas, y por eso tiene que llegar a ese punto, porque cuando las pruebas son difíciles, hemos de pensar que Dios ya cambió su buena voluntad para conmigo. No, dice, hermanos, todo lo que es bueno proviene de Dios, y de Él no puede provenir algo diferente más que lo que es bueno, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él es sapientísimo y los ha dirigido a esto, y en su dirección Él no ha cambiado en lo absoluto de su buena voluntad para con ustedes. Dios es inmutable no solo en su esencia, no solo en su conocimiento. Dios es inmutable. Agárrense, hermanos, para esto que voy a decir, porque algunos se van a enojar. Dios es inmutable en sus afectos. Sí, afectos. Dios es inmutable en su gozo, en su amor, de tal manera que un ser inmutable en sus afectos es llamado un Dios sin pasiones. Pero esa será la próxima lección, así que la dejaré ahí, y la próxima lección vamos a hablar por qué digo que Dios es sin pasiones. Sin pasiones. Pero aquí está la base, ¿sí? Si Dios es inmutable en su esencia, y su amor es parte de su esencia, y su gozo es parte de su esencia, y su beatitud es parte de su esencia, por lo tanto Dios es inmutable en sus afectos, por lo tanto
sin pasiones. Dios es inmutable en sus decretos, y esas son buenas noticias para los cristianos. Juró Dios y no se arrepentirá. Dice la Escritura, dice Hebreos, que no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Hermanos, nosotros tenemos algo semejante, o al menos en la antigüedad. Yo me acuerdo que todavía parientes míos hablaban que su palabra era todo. Entonces decían, no, por mi palabra, si tú me das este dinero, yo te voy a dar mi rancho. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Pues miren, si el hombre tenía inmutabilidad moral, o sea, que era un hombre moral bien, sí, pero ¿qué pasa si el hombre muere al otro día? Nadie tiene absoluta seguridad de permanecer al siguiente día. Pero hermanos, si Dios es inmutable en todo lo que Él es, Él puede jurar, Él no puede jurar por algo mayor que sí mismo. Él dice, porque yo he dicho, por mi propia palabra, añado una promesa, añado juramento para que tenga seguridad. Hermanos, eso es algo de consuelo para nosotros. Pues cuando vemos muchas veces nuestras fallas, cuando vemos, hermanos, muchas veces nuestro caminar, nuestro gran consuelo es saber que lo que Él comenzó va a terminar, que aquel que comenzó la buena obra no va a desistir. ¿Quieres una prueba de la inmutabilidad de Dios? Decidió amarte y aún lo hace. Dice Watson, si hubiese cambio en su decreto, debió haber sido por algún defecto de su sabiduría. ¿Por qué Dios cambiaría sus planes? Dios tiene decretos, lo vamos a ver más adelante. Dios tiene decretos. Si Dios los cambia, ¿por qué los cambia? Dice Watson, puede ser por un defecto de su sabiduría. No conocía que iba a pasar esto, entonces cometió un error. O previsión, falta de saber algo. Pues esa es la razón por la cual los hombres cambian sus propósitos. Ven algo posteriormente que no habían visto antes. Pero esta no puede ser la causa por la que Dios cambie su decreto, porque su conocimiento es perfecto. Él ve todas las cosas en un panorama completo delante de Él. No hay razón por la cual Dios pueda mutar de su decreto. Ok, me gustaría pasar a otro punto respecto a la inmutabilidad de Dios, después de haber explicado que Dios es inmutable en su esencia, conocimiento, pasiones, o más bien sin pasiones, es inmutable en sus afectos y en sus decretos. Pero antes de pasar a este siguiente punto, me gustaría resumir lo que hemos visto en las palabras de Thomas Manton, el puritano Thomas Manton. No sé si esa cita la puse para ustedes, si no, escuchen atentamente. El Señor es inmutable en su santidad y gloria. Él es sol que siempre brilla con el mismo resplandor. Dios y todo lo que está en Dios es inmutable. Este es un atributo que como un hilo de seda, es una cadena de perlas que pasa a través de todos los otros atributos. Su misericordia no cambia, dice el Salmo 100. Su gran amor es eterno. Lo mismo es la verdad de su fuerza. Por esto es llamado roca eterna. También su amor es inmutable. Su corazón es el mismo para con nosotros en toda situación. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Lo que me gustaría abordar después de esto es una posible objeción que está en la mayoría o puede estar en algunos aquí. ¿Qué del lenguaje de cambio? Vamos a abrir nuestras Biblias en primero de Samuel, capítulo 15. Versículo 11. Samuel 15, 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y entonces algunos dicen, ¿cómo que Dios lo cambia? Dice que le pesa haberlo puesto y entonces lo va a quitar. Vamos a Jonás capítulo 3.
Jonás 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó con Nínive? Según Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué pasó con Nínive? No fue destruida. ¿Ves? Dios sí cambia. Iba a destruir y sus planes después cambiaron y ahora ya no va a destruir. Hermanos, no olvidemos un principio esencial para la buena interpretación de la Biblia. El principio esencial es el siguiente: Dios no miente, Dios no se equivoca. Y siendo Dios Espíritu Santo el autor que dirigió a los autores humanos para escribir este santo y sagrado libro, hemos de esperar que en la Biblia no exista ningún tipo de contradicción. Mateo no contradice a Génesis, Éxodo no contradice a Apocalipsis. Hay una perfecta armonía como en ningún otro libro. Mira, si tú consigues 4 libros del mismo autor, es probable que entre ellos, entre el mismo autor, se contradiga. Pero no aquí, porque aunque fueron distintos autores humanos, no obstante, el autor divino que dirigió a todos, que en última instancia es el autor de las Santas Escrituras, no se equivoca. Por lo tanto, si Salmo 102 dice que Dios no cambia, si Santiago capítulo 1 dice que Dios no cambia, que en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación, y nos encontramos con estos textos, hemos de esperar que hay una perfecta armonía entre estas dos verdades. Dios no cambia y Dios cambió aquí. Esas son dos cosas contradictorias, podría decir alguien. Déjenme explicarlo de la siguiente forma. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en Samuel 15. Primero de Samuel 15. Y es que solo es necesario leer un poco más para darnos cuenta, hermanos, que algo nos quiere decir Samuel con este lenguaje. Bueno, el autor del libro de Samuel. Lean conmigo el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora lean conmigo el versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, noten esto, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Hermanos, ¿qué pasa? En el mismo texto dice que Dios no se arrepiente. Y aquí dice: me he arrepentido de poner a Saúl como rey. Hermanos, esto debe despertarnos a la realidad que hemos insistido en este curso vez tras vez. Dios está hablando para con nosotros en un lenguaje humano, de tal manera que podamos entender cuál es la relación de nuestras acciones para con Dios. ¿Qué pasa cuando Dios da su ley y el hombre la quebranta? No es Dios que muta, sino es la criatura que cambia su posición, y en relación a esas circunstancias que se pone, el ser inmutable de Dios obra. Ningún ejemplo es perfecto y todos los ejemplos nos pueden llevar a herejía. Eso ténganlo claro siempre que dan ejemplos. Pero este puede ayudar, es insuficiente, y si lo llevan al extremo puede llevarnos a herejía. Pero piensa en la inmutabilidad de Dios como el fuego. El fuego. Hermanos, cuando le acercas un pedazo de papel al fuego, ¿qué cambia? ¿El fuego o el papel?
Bueno, hablando, hermanos, a nuestros términos, alguien va a decir, no, de hecho hay cambio en el fuego, hablando en nuestros términos. En realidad lo único que cambió fue la relación del papel en cuanto a la posición con el fuego. Si yo dejo el papel aquí, no se quema. Bueno, alguien va a decir, sí, pues si vuela una chispa. Mamás, tranquilas con la seguridad, intenten comprender este sencillo ejemplo conmigo. El fuego permanece en su estado, mientras que el papel, dependiendo de su posición, se quema. Hermanos, así pasa en cuanto a nuestra relación con Dios. Saúl, por haber quebrantado la ley de Dios, se puso en una posición ante Dios donde ahora lo tiene que naturalmente rechazar, pero no es porque hubo un cambio o mutación de Dios. Y en última instancia, sabemos que el decreto de Dios era que Saúl pasara por esta desobediencia a fin de que David llegase a ser el rey. Porque dijo, puse uno de mejor corazón, uno más obediente que tú, Saúl. Y hermanos, con Jonás es por el ser inmutable de Dios que Nínive no fue destruida. Porque el ser inmutable de Dios dice, Nínive, si te arrepientes, o más bien, si no te arrepientes serás destruida. Si te arrepientes, no serás destruida en 40 días. Es porque el ser de Dios es inmutable que Nínive no fue consumida. ¿Por qué? Porque Nínive se arrepintió de sus pecados. El lenguaje, cuando el lenguaje de movimiento y mutación, la Biblia atribuye a Dios mutación y movimiento. Ese lenguaje es una forma de comunicarnos por medio de lo que conocemos, cuál es la condición del hombre en relación con Él, con Dios. Mire lo que dice un teólogo llamado Terry Johnson. En cada caso es el agente humano que cambia. Dios entonces responde de acuerdo a su incambiable naturaleza a las cambiantes circunstancias. Stephen Charnock dice, el cambio siempre es en la disposición de la criatura, no en la naturaleza o voluntad de Dios. ¿Queda claro esto? Si no, pueden hacer sus preguntas y al final podemos intentar responderlas. Hay algo más. Hay algo más que me gustaría tocar. Dos cosas brevemente. Hermanos, en estas lecciones estoy tratando de ser lo menos complicado posible. Y los hermanos que han venido a las 23 lecciones que llevamos de teología sistemática los viernes, no me dejarán mentir que estoy intentando ser sencillo aquí. Ellos han sufrido en las lecciones de viernes, pero aquí estamos intentando ser lo más sencillo, sin muchos términos complicados, sin muchas citas de muchos teólogos, yendo al punto bíblicamente, intentando aplicarlo a sus corazones. Sin embargo, si queremos comprender mejor de la inmutabilidad de Dios, hay un tema teológico que no podemos evitar, Es un punto, es un término teológico al cual ya fueron introducidos la semana pasada. Y es lo que es llamado en latín como actus purus. Actus purus. Esto es, Dios es acto puro. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Hermanos, este texto nos revela algo muy importante en cuanto a la inmutabilidad de Dios. Dios no es inmutable solo porque no quiere cambiar. Dios no es inmutable solo porque determina no cambiar. Hermano, tú puedes determinar ser inmutable. Tú puedes determinar ser muy amoroso y continuar siendo muy amoroso con tu hijo. Pero esa es una decisión en la pura voluntad. ¿Sí? En tu pura voluntad.
No es una decisión de tu esencia. Aunque tú quieres, te lo aseguro, tu amor va a cambiar. Esperemos que cambie para mejor, pero puede cambiar para peor. El punto es que tu determinación de ser inmutable es una determinación moral, pero en Dios es esencial. ¿Qué quiero decir? Dios no cambia solo porque no quiere cambiar. Dios no cambia porque no puede cambiar. Dios no cambia porque Él es actus purus. Acto puro, pura actualidad. Esto es confirmado no solo por Malaquías, porque yo, Jehová, no cambio. Hijos de Jacob no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Yahvé, soy un ser que es imposible que cambie. De hecho, esto mismo se revela en Números capítulo 23. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no se ejecutará. Miren la comparación. En última instancia, Dios no es criatura para ser mutable. Dios es Yahvé y por lo tanto, hermanos, es imposible que Dios mienta. De hecho, eso es lo que dice el autor de Hebreos, que en estas promesas tenemos un fuertísimo consuelo porque es imposible que Dios mienta. ¿Por qué es imposible que Dios mienta? Porque Dios es inmutable y es inmutable en cuanto a su veracidad y por lo tanto su veracidad, hermanos, permanece, no cambia. Así que Dios no cambia, hermanos, porque no puede. Dios no puede cambiar, porque Él es Yahvé, porque su ser es, vamos a decirlo así, infinitamente actualizado. Déjenme usar nuevamente una ilustración de los aviones, porque creo que con esta ilustración, la semana pasada los introduje a este concepto y todavía puede estar un poco borroso para algunos. Déjenme usar esta ilustración donde yo creo, hermanos, que todos van a entender este término teológico. Todos conocen la cabina de un avión, si no por persona, al menos sí en una foto. Todos saben. Hermanos, ¿como cuántos botones tendrá un avión? Muchos. Muchos. Hermanos, el avión, cuando uno se sube al avión, el avión no está en un estado actualizado, no está en una perfecta actualización. Y esto lo sabemos porque cuando uno se sube al avión, después empieza a avisar a la persona, tomen sus asientos y se empieza a escuchar el trabajo de las turbinas. Y entonces, vamos a decirlo así, las turbinas empiezan a ser actualizadas. O sea, empiezan a ser llevadas a su máxima potencia. Imaginemos que existe un avión donde las turbinas realmente pueden llegar a su máxima potencia, hermanos. Y el piloto quiere subirle un poco más. ¿Puede? ¿Puede? No, está en su máxima potencia. Está infinitamente actualizado, ¿sí? Porque se encuentra en tal actividad que no hay más. Hermanos, eso queremos decir cuando decimos que Dios es actus purus. Dios es amor. Dios es santo. Dios, cualquier cosa que digamos de lo que Dios es, Dios está como esas turbinas en su máxima potencia. Por lo tanto, Dios es inmutable, porque no puede estar en una revolución mayor, en un estado mayor. En todo está infinito, en su amor, en su poder, en su santidad, en su justicia. Está como esas turbinas en su máxima expresión. Por lo tanto, Dios no puede mutar. Comprender que Dios es actus purus
¿Ya lo están comprendiendo mejor? O sea, Dios está en un estado de pura actualidad. Está perfectamente e infinitamente actualizado. No solo nos ayuda a entender que la inmutabilidad es algo de la esencia de Dios. Hermanos, nos hace entender que la inmutabilidad no nos debe llevar a ver a Dios como un ser inerte. Hay una gran diferencia entre ser inmutable y ser inerte. Inerte es una roca, ¿sí? Una roca es inerte, no tiene vida. Pero si entendemos que Dios es actus purus, podemos entender su inmutabilidad mientras que entendemos que Dios no es inerte. O sea, en el ser de Dios hay tal vida, hay tal amor, hay tal gozo, que no es que Dios esté inerte, sino que está en tal estado de vida que no puede crecer. Dios no está en proceso de ser. Dios es acto puro. Dios no está Dios no está en proceso de devenir, de ser algo. Dios todo lo que es, lo es en su máxima potencia. Es difícil explicar esto, pero espero que un poquito de más luz se haya dado sobre este principio y que veamos lo importante de comprender la inmutabilidad así. Hermanos, entender la inmutabilidad como que Dios es acto puro nos hace ver que no estamos cayendo en el Dios de los griegos. Algunos nos dicen así: no, es que si tu Dios es inmutable, tu Dios es como el de los griegos. Cuando alguien me dice así, me gusta preguntarle: oye, ¿a qué griegos te refieres? Porque si tú te vas muy atrás, antes de la era presocrática, ¿cómo eran los dioses de los griegos? Eran humanos con poderes sobrenaturales, berrinchudos. Bueno, si yo digo que Dios es inmutable, entonces mi Dios no es como el de los griegos. Pero si tú te refieres al Dios de los estoicos, por ejemplo, donde es un Dios inerte, eso nunca es lo que quiso decir la iglesia con la inmutabilidad de Dios. La iglesia quiso decir: Dios tiene tal vida en sí mismo, tal actualidad, que no puede ser mutado. No puede haber ningún movimiento. Última cosa, antes de dar algunas aplicaciones. ¿Es Cristo inmutable? Las tres personas de la santa divinidad son inmutables. El Padre es inmutable, el Hijo es inmutable y el Espíritu Santo es inmutable. ¿Por qué? Porque los tres participan de una esencia. Hermanos, voy a usar palabras que ya deben conocer. Una esencia simple, o sea, sin composición, e indivisible. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu son inmutables. Pero ¿qué tal después de la encarnación? Es interesante. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1. Versículo 10. Hebreos 1 está hablando de la superioridad de Cristo. Superioridad de Cristo sobre los ángeles, después va a hablar de la superioridad de Cristo sobre Moisés, después va a hablar de la superioridad de Cristo sobre el sistema levítico ceremonial, pero aquí está hablando sobre la superioridad de Cristo sobre las criaturas angelicales. Y vean el versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El autor de Hebreos está diciendo: Señor, eres mayor que los ángeles. Cristo es mayor que los ángeles. Y dice antes: porque a quién de los ángeles dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y después dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecen como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? Etcétera. El punto, hermanos, del autor de Hebreos es que Cristo es superior a los ángeles porque participa de la inmutabilidad. Porque Él es quien creó los cielos y que los va a hacer pasar.
el autor de Hebreos ve a Cristo y puede decir, es inmutable. Ahora, alguien va a decir, ¿cómo concuerda eso con Lucas capítulo 2 o 4? No me acuerdo. Cuando dice que Jesús crecía en conocimiento, ¿cómo puede ser eso, hermanos? Como he dicho varias veces, el concilio de Calcedonia debe ser nuestro guía aquí. La persona de Jesucristo es una persona con dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Haciendo con cada naturaleza lo que es propia de ella. Hermanos, en cuanto a la divinidad, Cristo es inmutable. Pero en cuanto a su humanidad, Él creció en conocimiento. Estas son verdades que deben ser dichas, pero nosotros podemos decir con toda libertad, Jesucristo es el eterno Logos inmutable de Dios. Así que es correcto atribuir a Jesús, inmutabilidad, entendiendo, hermanos, la distinción del credo del Calcedonia. Ok, 6 puntos para terminar. Hermano, entre más mutable eres, menos eres como Dios. Somos llamados a imitar el carácter de nuestro Dios. Somos llamados a imitar lo que Él es. Mientras más vacilas en tu vida cristiana, mientras más vacilas en tu carácter con tus hijos, menos ven ellos la gloria de Dios en ti. 2, hermanos, si Dios es inmutable, Él es nuestra roca. Él es nuestro castillo fuerte. Esto es algo que comprendía Martín Lutero muy bien. Hermanos, Martín Lutero lo pintamos como un gran héroe y en parte está bien. Pero debemos saber algo, hermanos. Martín Lutero no fue un gran héroe. Martín Lutero fue un débil hombre en las manos de un Dios inmutable. De hecho, pocos saben la historia completa de lo que pasó en la dieta de Worms. Y es que después de que fue llamado a revocar en la dieta de Worms, donde pusieron todos sus escritos en la mesa y le dijeron, ¿revocas? Y él dijo, ¿qué dijo? ¿Me dan un poco más de tiempo? Necesito 24 horas para pensarlo. Y luego pasamos a, Señor, aquí estoy. Si me van a matar, que me maten. No, cuando fue puesto a prueba dijo, necesito 24 horas. Mi corazón está tambaleando. Mi corazón está siendo turbado. Mi corazón está siendo movido. Necesito 24 horas. Y entonces fue a orar. Y ustedes pueden buscar esta oración en el internet. Su última oración donde estaba diciendo, Señor, este mundo me persigue. Este mundo está en contra de tu causa y demás. Y entonces, después de haberse amparado en su castillo fuerte, entonces puede decir, no revoco. Pero hermanos, así también nosotros. Así es como también podemos ser usados por el Señor y avanzar el reino de Dios, porque estamos en manos de un Dios inmutable que nos fortalece. Por eso llegaremos al final, hermanos. Cuando veo mi vida y la comparo con la del apóstol Pedro, digo, no hay ninguna diferencia. Bueno, la única diferencia, hermanos, claro, él era apóstol. Pero hablando en el carácter, en los errores, en las fallas, ¿quién dirá que yo no le negaría? Sí, puedo le poner rápido el dedo y decir está mal, pero ¿quién dirá que yo no lo haría? Pero hermanos, si nuestra vida está anclada en el Señor, tenemos la esperanza de perseverar hasta el final. Dios será fiel hasta el final para con su iglesia. Dios será fiel a sus promesas. Hermanos, lean lo que es conocido como el Magnificat. Lean esa oración de Lucas capítulo 1. Lean a María adorando a Dios y diciendo, Señor, tú eres fiel, tú no cambias. Por eso tus promesas han llegado. Y lo mismo dice después Simón, el hombre que recibe a Cristo. Dice,
lo mismo. Señor, porque tú eres fiel, porque tú no cambias. Hermanos, podemos estar seguros en sus promesas. Aunque éstas parezcan tardar, Él va a regresar por su iglesia. Él va a llevar a sus hijos a la gloria. Él va a salvar entre nosotros. Él va a edificar su iglesia. Este es un grande consuelo. Él lo va a hacer. ¿Saben? El tiempo pasa, los años pasan, las predicaciones pasan, las enseñanzas pasan. Y uno se pregunta, Señor, ¿harás algo entre nosotros? ¿Te moverás con poder? Hermanos, Él lo hace. Él lo va a hacer porque su palabra es fiel. Porque Dios no puede cambiar. Aquellos que están entre nosotros, que no están en Cristo, la inmutabilidad son malas noticias para ti. Niños, acabamos de estudiar hace un momento el infierno. Y la realidad del infierno, más saber que Dios es inmutable, no son buenas noticias. Porque eso quiere decir que su decreto, después de que ha dado su juicio para contigo, jamás se moverá. Podrás clamar, podrás gritar, te podrás lamentar, pero una vez el juicio se haga, no habrá cambio de la voluntad de Dios. Hermanos, el cielo será grandioso porque Dios es inmutable. No sé si a ustedes les pasó, pero quizá tuvieron algún maestro, un buen maestro o un buen amigo, o pasaron un buen tiempo que decían, cómo quisiera que esto no acabara. ¿No les pasa eso en las conferencias a veces? Bueno, a veces. Porque si hay mucho trabajo, alguien dice, no, que ya acabe, ya estoy cansado. Pero hermanos, hay tiempos así. Hermanos, con Dios no habrá esa inquietud. Con Él no habrá ningún temor de cambio. Porque Él es quien es y permanecerá para siempre amoroso y tierno para con su iglesia. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para con ustedes. Y sus pensamientos de bien nunca cambian. Sus buenos propósitos nunca cambian. Él es el Dios de su iglesia y siempre piensa hacerle bien y hacerle favor. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien y Él nos va a llevar a gloria. Y el día que durmamos, hermanos, el día que muramos, tenemos la seguridad que su promesa, que aún después de la muerte seremos guiados, estará firme. Regocijémonos en este carácter perfecto. Déjenme terminar con una cita de Richard Baxter. Hermanos, para el tiempo en el que vivió Richard Baxter, este es un gran consuelo, la inmutabilidad de Dios. Nuestras casas pueden ser quemadas, nuestros bienes pueden ser consumidos o robados, nuestros vestidos se desgastan, nuestro tesoro aquí se puede corromper, pero nuestro Dios es inmutable, el mismo para siempre. Nuestras leyes y costumbres pueden cambiar, nuestros gobernadores y privilegios pueden cambiar. Hermano, esto los dijo en un tiempo donde en realidad Baxter tenía problemas con el gobierno. Si había un buen rey, favorecía a los puritanos. Si no había un buen rey, los puritanos tenían que huir de sus lugares porque los iban a matar. Nuestra compañía, nuestros empleos y morada cambian, pero Dios nunca cambia. Nuestras propiedades pueden cambiar de riqueza a pobreza y nuestros nombres que eran honrados pueden caer en desgracia. Nuestra salud rápidamente puede convertirse en enfermedad y nuestro alivio en dolor, pero nuestro Dios sigue siendo inmutable para siempre. Nuestros amigos son incontables y pueden volverse nuestros enemigos. Nuestra paz puede tornarse en guerra y nuestra libertad en esclavitud, pero nuestro Dios nunca cambia. El tiempo cambiará las costumbres, las familias y todas las cosas, pero no cambiará a nuestro Dios. Las criaturas no son sino hierro y barro y pronto se desmenuzan. Nuestras comodidades son mutables. Nosotros mismos somos mutables y mortales. No así nuestro gran
Dios. Amén. Hermanos, quiero recomendar 5 libros, empezando del que yo considero de lo mejor, de lo que considero, no sé qué palabra usar para no despreciar ningún libro. Bueno, del último que yo compraría al primero que yo compraría, ¿sí? Ok. En primer lugar, hermanos, y esto lo digo para que puedan complementar el estudio que están llevando aquí, quiero recomendar el libro de A.W. Tozer, El conocimiento del Dios Santo. A.W. Tozer no fue reformado, pero aún los reformados creen que esta es una de las joyas en cuanto a la doctrina de Dios indispensables. De hecho, no me acuerdo qué teólogos reformados estaban hablando entre sí y preguntaron, ¿cuál fue el libro que más te ha impactado? Y dijeron, A.W. Tozer, Los atributos de Dios, el conocimiento del Dios Santo. Lo recomendamos, hermanos, creo que puede ayudar. Yo lo he estado utilizando para unas lecturas. Lo útil de esto, hermanos, es que aplica las cosas al corazón. Eso es lo bueno de este libro. Tiene varias cosas, empieza todas con una oración. Todas empiezan con una oración, y lo que podrían hacer es tener el estudio el domingo y completar durante la semana la lectura. Es muy bueno también porque son cortas los capítulos. Yo sé que muchos no tienen el tiempo aquí para leer 1 o 2 o 3 horas diarias. Así que con 15, 20 minutos, media hora, uno podría terminar los 3, 4 páginas. Entonces, muy recomendable, muy devocional, muy bueno. Otro es J.I. Packer, El conocimiento del Dios Santo. Este trata más atributos que este, pero J.I. Packer es un clásico en cuanto a los atributos de Dios. No sé cuántas veces ha sido reimpreso este libro. Gracias a Dios está en español. Trata también cuestiones como la encarnación, trata otras doctrinas que pueden ayudar. Y también, hermanos, si algo se caracteriza J.I. Packer cerca de R.C. Sproul, me gusta más R.C. Sproul que J.I. Packer, enseña muy sencillo, te ponen unas historias que eso te ayuda como a entender mejor la doctrina de Dios. Después recomiendo La soberanía de Dios de A.W. Pink. Esto es un trato completo de la soberanía de Dios, pero trata otros aspectos en el camino. Por ejemplo, la soberanía de Dios y la creación, la providencia, la salvación, la voluntad del hombre, la oración. No traté esa cuestión en la inmutabilidad. Yo pensé que todos la iban a preguntar. Si Dios es inmutable, ¿qué de la oración? Pero no la preguntaron, así que. Entonces, muy buen libro, hermanos. El otro también es de A.W. Pink. Esto sí es un tratado más completo de los atributos. De aquí tomé el título de La soledad de Dios. Trata la omnisciencia de Dios, la presencia de Dios, la supremacía de Dios, la soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios. Hermanos, estos 4 lo que tienen es que aplican la doctrina al corazón. Son libros de hombres que podían llevar la doctrina y aplicarla, que podían tomarlo y traerlo a nuestro corazón y llevarnos a oración. Tristemente no hay libros como el de Herman Bavinck en español y otros tratados teológicos mejores, o no mejores, sino más detallados teológicamente, pero estos, acompañados de la teología sistemática de Lois Berkhof, pueden hacer gran bien a sus almas. Hermanos, que seamos una iglesia que lee. Y si somos una iglesia que lee y alguien dice, oye,
¿Qué leíste en la semana? Yo estuve leyendo A.W. Pink. Ah, sí, pues George I. Packer. Y otro va a decir, pues lo que dice A.W. Tozer es esto. Que leamos, hermanos. Así nuestras conversaciones serán más centradas en la palabra. El más importante, que no sé hace cuánto tiempo notamos que estaba en español, es la existencia de los atributos de Dios de Daniel Chamberlain. Hermanos, esta es una joya y es una gran bendición que esté en español. Déjenme explicarles brevemente qué es. Hay un libro llamado La existencia y los atributos de Dios, o La existencia y el ser de Dios, de Stephen Charnock. Ese tratado teológico puritano de los atributos de Dios son aproximadamente, no sé, unas de 800 a 1000 páginas, letra pequeña. Es exhaustivo. Lo que hizo ese autor, Daniel Chamberlain, fue presentar a la iglesia de una forma resumida lo que dijo Stephen Charnock. Entonces, lo que tienen aquí son las palabras de Stephen Charnock resumidas. Esto es un gran favor a la iglesia, hermanos. Esto es un gran favor a la iglesia. ¿Por qué? Porque Stephen Charnock no está en español. Sus 800,000 páginas no están en español. 2, aunque estuviesen en español, no sé quién las leería. ¿Quién leyó aquí ya todo Wayne Grudem? Pues imagínense ahora 800 páginas solo. Wayne Grudem son como 1000 páginas. ¿No? Más o menos, 1300, algo así. Yo lo entiendo, es difícil. Entonces, en 250 páginas tienen prácticamente 800 páginas, y lo bueno no es que es como una condensación de Daniel Chamberlain. No es como que él dijo, bueno, esto es lo que quiso decir. No, literalmente lo está resumiendo, o sea, está poniendo sus palabras aquí. Hermanos, de los 5, ¿cuál compraría primero? Chamberlain, los atributos de Dios. Después, cualquiera de estos. Bueno, hay otro libro, no lo traemos aquí. Hermanos, se llama De Dios y su decreto. Es un libro por Samuel Rinningham. Es un hermano muy joven, es un bautista reformado. Y acaba de sacar un libro en español de los atributos de Dios. Excelente libro. Teología reformada clásica de los atributos de Dios, compactada, bien explicada, sencillo, alcanzable. Así que esos 6 libros quiero recomendar. Empezando por el de Chamberlain, siguiendo por el de Sam Rinningham, y después cualquiera que quieran de estos.